Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, como lo anuncié ayer. Hoy está conmigo aquí Miguel Enrique Otero, director presidente, ¿cómo es el cargo del Nacional? Director presidente. Pero Miguel realmente es un amigo, es un luchador más. Lo tenemos aquí para hablar muchísimas cosas, Miguel. Me encanta que en esta oportunidad estés en Miami y estés personalmente aquí, porque quiero arrancar por lo último, que es la carta que encabezaste firmando para la Mesa de la Unidad Democrática. Es realmente, yo creo que es un tema que nos atañe a todos los venezolanos. Y se montaron ustedes en la historia de lo que la gente común viene sintiendo acerca de este diálogo que terminó en ya sabemos cómo. Háblame un poquito de la carta para quienes no la leyeron. Bueno, fue oportuna porque en Venezuela con el tema de la unidad de la oposición, cosa que es importante, que es fundamental y quizás todo esto que se ha producido se produce porque hay una unidad en la oposición. Pero la divergencia, la crítica, de repente no se puede hablar de eso porque empiezan a decir, bueno, está rompiendo la unidad. Nadie está rompiendo la unidad, uno tiene que tener su posición respecto de las distintas cosas. Y la verdad es que desde que empezó el diálogo hasta ahora, el gobierno no ha cedido en absolutamente nada. Han habido por lo menos 200 heridos más, han habido por lo menos 80 estudiantes juzgados, ha habido 10 o 20 torturados adicionales, han habido por lo menos 400 estudiantes que los han puesto en régimen de presentación, han habido por lo menos 1000 detenciones, o sea, se duplicó toda la ola represiva del gobierno y creo que me estoy quedando corto desde que se inició el diálogo, lo cual es habla digamos, en términos muy específicos de lo que está sucediendo. Para el diálogo, el gobierno, la única concesión que ha hecho es hacer el diálogo, más nada, porque ni siquiera Simonovich, que es un compromiso con la iglesia, no es con la MUD, han logrado sacarlo, ninguno de los detenidos, no han desmantelado los colectivos, no han cambiado la política económica, siguen las agresiones, siguen las cadenas, sigue todo lo que todos sabemos. Pero le dio tiempo al gobierno, lo refrescó, esta sentada en la mesa de la unidad con ellos. Bueno, no, porque ellos creían que al hacer eso, la gente que estaba en la mesa iba a detener la protesta, y no lo hizo, porque sigue, o sea, dentro de todas las divisiones que hay en la oposición, no hay una división en cuanto a la protesta. Todos dicen hay que seguir protestando pacíficamente. Esa unidad está clara. Y ante esa unidad, pues el gobierno no logró que se detuvieran las protestas. Todo lo contrario, se agudizaron en algunas partes. Bueno, el día de hoy ha sido, más adelante en el programa vamos a ver las imágenes de lo de hoy. Definitivamente pase lo que pase, Miguel Enrique, tú has estado cerca del movimiento estudiantil, los conoces, este fenómeno de que reprimen y la juventud no retrocede. ¿A qué crees tú que se deba? Porque el gobierno definitivamente está reprimiendo y está agrediendo y violando los derechos humanos en función de atemorizar a quienes protestan. ¿Por qué no coge miedo el estudiantado venezolano? Bueno, primero porque tienen sus ideales son muy fuertes, no tienen cortapisas en lo que están en las direcciones, en todo este tipo de cosas, independientemente de que muchos de ellos son militantes de partidos, tienen una línea independiente de los partidos y la línea está bien marcada por la protesta. Y además, el número de estudiantes crece en vez de reducirse. Hay 3.000 detenciones, pero suben 6.000 estudiantes. Más bien la reducción es en los guardias nacionales, porque los guardias nacionales desertan, los hieren, los dan de baja, en fin. Entonces el contingente de estudiantes crece, el contingente represivo disminuye. Lo único que cambia son las tácticas represivas, que han ido instrumentándolas cada día más violentas y más represivas. ¿Han recibido ustedes alguna, la cantidad de personas que firmaron la carta
no la podemos leer en este momento porque son muchos, pero ahí están Miguel Enrique Otero, Osvaldo Álvarez Paz, Julio César Moreno León, Nelson Socorro, Eddie Ramírez, Piralica Romero, bueno, ahí hay intelectuales, allá hay, cada nombre significa algo en el país. Miguel Enrique, ¿alguno de ustedes ha recibido alguna respuesta por parte de la Mesa de la Unidad Democrática? Porque definitivamente el contenido de la carta, que vamos a leerlo con un poco de más detenimiento ahora, si quieren ponerlo en pantalla y que la gente lo vaya leyendo mientras conversamos, porque ahí la tenemos, definitivamente el contenido afecta lo que han sido las políticas de la Mesa de la Unidad Democrática, es una recriminación a eso. Está bien, pero en la práctica, ¿qué pasó? Que lo que nosotros decíamos ahí es la realidad y la mesa ha tenido que detener las conversaciones. O sea, nosotros fuimos, digamos, picamos adelante con lo que está sucediendo, porque es lo que yo expliqué sobre lo que ha pasado en el último mes. Y la mesa no tuvo otra que detener las conversaciones. Y el gobierno, a menos que el gobierno haga concesiones concretas, esa mesa no va para ninguna parte. Este grupo de venezolanos que aparece firmando, ahí tienen ustedes la lista, la larguísima lista. Vamos además a colocar esta información en la página web de Democracia TV, no sé si está colocada ya para que ustedes revisen quiénes la firmaron. De estas personas, algunas han tenido la oportunidad de sentarse con la mesa de la unidad a discutir estrategias. Miguel Enrique, ¿tú, por ejemplo, has tenido oportunidad? No, la verdad que no. La estrategia de la Mesa de la Unidad en cuanto al diálogo, ellos la discuten con los dirigentes de los partidos. Y por eso muchas críticas a la mesa es que es un organismo cerrado, porque ahí están los partidos, los secretarios de los partidos, y eso es lo que toman las decisiones. Es una mesa de la unidad de los partidos políticos. Claro, ahí también está Ledesma y también está Voluntad Popular y también está, o sea, no todos los partidos tienen las mismas tendencias. Hay tendencias dentro de esos partidos que tienen una unidad en cuanto a la protesta. Ahora, hay quienes dicen que ya Ledesma y Voluntad Popular y María Corina deberían levantarse de esa mesa. Sí, pero no lo hacen. Prefieren estar ahí y no romper la unidad de la oposición, porque además la mesa que hizo, la mesa se salió del diálogo hasta ahora. Pero ¿qué es la unidad de la oposición, Miguel Enrique? Porque yo he sido una de las combatidas cada vez, porque como periodista yo siempre suelo decir las cosas que no están bien por parte de la oposición, porque ese es el trabajo de los periodistas. Los periodistas tenemos que decir las cosas malas, vengan de donde vengan. Y entonces es un ataque con que si tú hablas y dices la verdad, entonces estás agrediendo a la unidad. ¿Qué es realmente la unidad? En este momento, la unidad de la oposición es la unidad en la protesta permanente pacífica. Hasta ahí, perfecto. Que algunos de ellos creen que esto va a salir porque en el 2018 hay una elección presidencial y entonces uno de esos candidatos le va a ganar las elecciones a Maduro. Otros creen que eso no tiene vida, que esa espera hasta el 2018 vamos a tener el Estado comunal, comunista, y no va a haber ninguna elección democrática. Esas son diferencias estratégicas. Pero en la actualidad, en el momento, la unidad en la protesta continua y pacífica para mí es suficiente. ¿Pero qué cree Miguel Enrique Otero? ¿Hay que esperar a las elecciones? ¿Hay que resolver el problema de una vez? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, es que los gobiernos autoritarios, como el venezolano, nunca han salido por unas elecciones a ese nivel. Si tomas la historia de todos los gobiernos autoritarios en el continente, siglo XX, todos han salido porque en un momento determinado la población se subleva, hay una alianza cívico-militar, hay toda una serie de factores que hacen que el gobierno dimita y se vaya. Con la única excepción de Fujimori, que es una cosa loca, porque Fujimori se fue para Japón y mandó una renuncia por fax, pero eso ya es un caso, digamos, extremo. Que aquí no nos va a pasar, no, aquí no va a pasar que Maduro se vaya para Cuba y mande la renuncia. No, para Cuba, no, para Colombia, porque es que... para su país, exacto, que lo acoja, con su nuevo pero amigo. Todos los gobiernos autocráticos del corte de este gobierno han salido por una revuelta popular distinta a unas elecciones. Entonces la probabilidad de que esto salga por unas elecciones, cuando ellos están convirtiendo el Estado en un Estado comunal, que además están creando los consejos electorales comunales para que sea una elección presidencial de segundo grado, o sea que no exista la elección presidencial, donde las estructuras tradicionales que nosotros conocemos, que son la Asamblea Nacional, las gobernaciones, las alcaldías, esas van a ser sustituidas por las comunas, por esto que llaman las divisiones
político-territoriales militares de la alianza cívico-militar, y las elecciones serán sustituidas por elecciones de segundo grado comunales, eso no tiene nada que ver con la posibilidad que haya una elección en el 2018 tradicional donde gana un candidato del gobierno o de la oposición. Miguel Enrique, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de precisamente de este tipo de gobierno, ¿no? Ayer hubo un evento en el Miraflores porque el alcalde de Latillo, David Smolansky, se levantó y quiso decirle una verdad a Nicolás Maduro y ya vamos a ver lo que ocurrió. Yo quiero que tú me lo interpretes porque hay gente que está criticando a David Smolansky y otros lo colocan como un héroe. David Smolansky, recuerden, es alcalde de Latillo y es miembro de Voluntad Popular. Ya regresamos, estamos con Miguel Enrique Otero. Habíamos dejado al aire este tema de David Smolansky ayer, alcalde de Latillo, que se atrevió a decirle unas verdades a Nicolás Maduro. Vamos a ver lo que pasó y vamos a comentar. Por último, no voy a dejar de mencionar, acá estuvimos en diciembre, hoy justamente se encuentran detenidos cientos de estudiantes que merecen estar libres, así como también hoy cumple 2 meses de preso injustamente en una cárcel militar, Daniel Ceballos, que acá estuvo en diciembre, que esperemos que también sea libre, así como también Salvatore Luquese, Enzo Escarano y el exalcalde Leopoldo López. Muchísimas gracias. Lamento mucho que eso no sea el tema de esta reunión, que usted trate de aprovechar politiqueramente una oportunidad que se le da al alcalde para hablar de un tema central. Quienes están presos porque violaron la ley y trataron de derrocar al gobierno legítimo que yo presido. No vincule una cosa con otra. Aprendemos a respetar los temas de debate que tenemos. Si no perdemos el tiempo aquí, ¿entiende? Si no perdemos el tiempo. Con buena voluntad yo lo cito a usted y cito a todos para que trabajemos en un tema central y usted viene a sacar una bandera partidista aquí. Yo le puedo demostrar caso por caso, ¿no? Los destrozos que ha habido, la gente que ha sido quemada viva, los policías que nos han matado francotiradores, la destrucción que ha habido contra 100 unidades de Metrobús, compañeros míos de trabajo. ¿Ah? ¿Qué quiere? Que yo los condecore, que los premie, que los nombre, no sé, ministros. No, tienen que ir a la cárcel y pagar. Tienen que ir a la cárcel, tiene que haber justicia. Usted habla de la impunidad. ¿Y qué habla? Que los deje libres a los que han matado policías, guardias nacionales. No. Lamento mucho que me haya traído ese tema. Cuando yo lo convoqué a usted fue para trabajar en un punto de unión. No en el punto que nos difiere. Diferimos abiertamente. El partido que usted dirige, que usted milita, a pesar de que está alzado contra el presidente constitucional y llamando a su derrocamiento, yo lo estoy citando a usted porque lo reconozco como alcalde. ¿Oye? Yo le exijo a usted que me reconozca como presidente de la República y jefe de Estado. ¿No me reconoce? Entonces salga de esta reunión. ¿Oye? Se sale de esta reunión entonces. Está bien, no lo escuché. Bueno, hay quienes dicen que primero dijo no lo reconozco y además hizo así, no lo reconozco, y después dijo yo lo reconozco. ¿Qué opinas tú de esa reacción por parte de Nicolás Maduro? Que además dice Miguel Enrique que hay gente que han quemado viva. Tú en el Nacional has publicado esa información, el Nacional ha tenido oportunidad porque yo no he visto que hayan quemado gente viva en ninguna parte. Bueno, ellos tienen ese problema con los derechos humanos que le da la vuelta al mundo, gracias a las imágenes, a los videos, a todo lo que ha sucedido en estos momentos, en estos últimos días, y realmente ellos no pueden parar aquello, porque o se les fue de las manos la represión con las fuerzas públicas, que es lo que pasa en los regímenes autoritarios, o es una intención directa de ellos de reprimir, porque creen que reprimiendo paran las protestas. Lo que sí es cierto es que el 99% de las sentencias contra toda esa gente por criminales, entre comillas, son hechas por jueces provisorios. Sí, nunca por jueces de concurso, son jueces escogidos a dedo que trabajan bajo las instrucciones del gobierno, y por eso es que el sistema judicial en Venezuela es un apéndice del Ejecutivo, que es el único país de América Latina, con la excepción de Cuba, porque ni siquiera Nicaragua, Argentina, Bolivia y el sistema judicial es un apéndice del Ejecutivo. Entonces, cuando Nicolás Maduro contesta con esa arrogancia y con esa violencia sobre lo criminal que es toda la gente que está detenida, bueno, habría que ver con quién lo juzgó, cómo es el debido proceso. Hasta los abogados los han juzgado, han metido presos menores de edad, han condenado menores de edad.
Entonces, el tema de los derechos humanos es el tema que lo saca de quicio porque es lo que le está dando la vuelta al mundo y es lo que cambió la imagen de ese régimen que nosotros sabíamos que era autoritario, lo decíamos, había que discutir un poco con la gente. Hoy en día no hay que discutir con nadie. ¿Cómo ha costado, Miguel Enrique? ¿Cómo ha costado que eso se entienda? Bueno, recientemente Zairán Rivas, que es la estudiante de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, o de Trabajo Social, creo que es de Trabajo Social, Trabajo Social, le envió una carta, está presa en el SEBIN, una de nuestras jóvenes estudiantes que están presas y procesadas con delitos de hasta 8 y 9 años de cárcel, le envió una carta a la rectora Cecilia García Rocha. Tú la retuiteaste, yo vi que tú la retuiteaste también. Una carta bien interesante, ahí la tienen ustedes en pantalla. Zairán primero le agradece a la rectora de la Universidad Central de Venezuela haber conversado con su familia, pero enseguida comienza a hablarle del papel de la Universidad Central en todo esto, ¿no? Le dice, es momento que se entienda, es importante que se entienda el momento histórico que estamos viviendo y que usted se ponga al frente del conflicto por el que estamos pasando en Venezuela. Eso es una solicitud directa y que además ha sido refrendada prácticamente por la mayoría del movimiento estudiantil porque todos se abocaron pues a reproducir y difundir esta carta. Tenemos en línea telefónica a Cecilia García Rocha para conversar sobre esto. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, Cecilia. Creo que no me escucha. ¿No me está escuchando? Bueno, vamos a reconectarnos otra vez. En la carta, ¿qué opinas tú de ese papel de la rectora de la Universidad Central de Venezuela? Bueno, esta muchacha le está pidiendo que asuma un papel más beligerante, pero la rectora hace lo que puede. O sea, ella hace más que eso, bueno, o sea, la gente tiene que saber hasta dónde se puede llegar en este proceso, porque todo el mundo juega su papel. Hay unos los estudiantes han jugado el papel más importante porque siempre han sido la carne de cañón en esta confrontación y bueno, imagínate, eso es una cosa que pasará a la historia, el papel de los estudiantes en este momento. Pero hay otra gente que está jugando un papel, la rectora lo ha jugado y lo que han hecho con la universidad, la destrucción de la universidad, ya ha tenido que vivir eso, y vivir los problemas internos con los gremios y los sindicatos y la agresión del gobierno y la agresión de los colectivos. Es terrible estar en los pantalones de ella. De ella. Miguel Enrique, ¿cuántos años tiene el Nacional? 73 años. 73 años, tú eres mucho menor que 73 años. Claro. Por supuesto, el Nacional fue fundado por Miguel Otero Silva, el padre de Miguel Enrique. ¿Tú entraste al Nacional hace cuántos años? Como director hace 15 años. Pero en la vida activa del Nacional, lo que tú más recuerdas desde niño, tienes que recordar el Nacional. Desde niño. ¿Tú recuerdas alguna situación como esta en el país? En época democrática, por supuesto, estoy hablando. ¿Tú recuerdas que haya ocurrido algo como lo que está pasando en estos momentos en Venezuela? Han ocurrido cosas, pero son puntuales. Algo que ocurrió en el gobierno Lucinchi, algo que ocurrió en el gobierno Pérez, son cosas puntuales, pero no es una estrategia que está dentro de una planificación de un Estado que tiene como objetivo la hegemonía comunicacional. Es una cosa distinta. Y la distinción la hago también entre lo que son las dictaduras del siglo XX y las dictaduras del siglo XXI. Dictadura del siglo XXI es esto. Es un gobierno autoritario que permite cierto manejo democrático, entre comillas, para poder justificar que es una democracia ante el mundo, mientras por debajo lo que hay es una dictadura. Claro, llega un momento donde eso se desenmascara, como está pasando en estos momentos por el tema de los derechos humanos, pero son modelos distintos a las dictaduras tradicionales que estamos acostumbrados a ver, que estábamos, porque ahora estamos viendo esto, y es el camino que puede correr Bolivia y Nicaragua y Ecuador. Claro. Aunque dicen que Ecuador está muy bien, ya el presidente de Ecuador está comenzando a criticar a Nicolás Maduro. Son gobiernos autoritarios, populistas, que tienen como objetivo permanecer en el poder indefinidamente. Al final del camino terminan siendo autoritarios porque la gente ya no los quiere, se desgastan, y por eso es la alternabilidad del poder. Exactamente. Entonces, claro, ¿cuál es el modelo? El modelo es este modelo, que en el caso venezolano es una cosa muy crítica, porque además ha sido un desastre desde todo punto de vista económico, social, de efectividad. Eso es bien importante, que lo quiero hablar contigo, hasta dónde vamos a llegar con esto, ¿no? Porque hay gente que dice que esto desencadena por el tema económico, pero tenemos ya a Cecilia García Rocha en línea telefónica. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿me escuchas?
¿Hay algún problema? Sí, vamos después del corte, tratamos de conversar con ella. Miguel Enrique, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque la gente, yo pensé que con la mitad de lo que está ocurriendo en Venezuela en cuanto a violación de derechos humanos, esto podría tener un desenlace, pero sin embargo esto sigue y sigue, va creciendo como una bola de nieve, la violación a los derechos humanos, el atropello y el terrorismo de Estado, y no pasa nada. Si Nicolás Maduro sigue ahí, hay gente que sigue hablando bajito, ¿sabes? En Venezuela, que da miedo dar la cara y la gente está como tratando de sobrevivir. Bueno, sí, esos saltos cualitativos, cuando hay una ruptura, bueno, llega un momento donde eso ocurre y es más bien como sorpresa. No es como las elecciones, que tú sabes que tal día hay una elección, vas subiendo las encuestas y ganas o pierdes de acuerdo a la preferencia de la gente. Esto es distinto. Esto es un pueblo que se está sublevando. Sí se está sublevando. Los sectores populares se están sublevando, Miguel Los Enrique. sectores populares están descontentos cada día más. Ahora, esa frase típica de ¿cuándo bajan los barrios? Los barrios nunca bajan. Eso no existe que los barrios bajen. Explícame eso, porque eso es bien interesante. Hay gente que dice que si los barrios no bajan, ahí no pasa nada, ¿no? No baja el descontento y hay protestas cada día mayores, pero esa imagen de que vienen los barrios, va bajando la gente. Eso no existe. Eso es bueno aclararlo. Eso no existe, no caen así los gobiernos autoritarios. Caen porque hay una revuelta, porque hay violencia, porque militares se voltean, porque la policía se desaparece, porque la crisis económica pone a todo el mundo contra el gobierno. O sea, son muchos factores juntos que crean una especie de mecanismo en el cual el gobierno ya no se puede mantener. Pero no porque los barrios bajan. De hecho, hoy Caracas estuvo colapsada de protestas de todo tipo, no solamente los estudiantes, Miguel Enrique, ya son todos los sectores, ya la gente no aguanta más. Además, ellos hicieron algo increíble, que es que violando la Constitución, la Sala Constitucional hizo que las protestas sean ilegales. Porque eso no es lo que está en la Constitución. Ahora, ¿cómo van a hacer? Pero El año pasado... violación a los derechos humanos. No, pero es que el año pasado hubo 3.000 protestas. Porque las protestas no son las de unos estudiantes. Las protestas es por la vivienda, por el agua, por la electricidad, por el alto costo de la vida, por la inseguridad. Entonces, todas esas protestas ahora son ilegales. ¿Qué van a hacer? ¿Las van a reprimir a todas? Sí, no hay forma. Vamos a ir a un corte, ya regresamos a ver si podemos conversar con Cecilia García Rocha al regreso. ¿Está ahí? ¿Sí? Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Yo creo que es que ella no me oye. Cecilia, ¿me escuchas? Vamos a un corte, ya volvemos con Miguel Enrique Otero. Con Miguel Enrique Otero. Miguel Enrique, el tema del papel de los periódicos. ¿Cómo va eso? Porque todos los días se anuncia que los periódicos ya van a cerrar, que ya no queda papel. Cuéntame cómo va eso. Bueno, eso ha sido todo un tema porque el gobierno paró la autorización de divisas para la compra de papel prensa a los periódicos independientes. Entonces, bueno, nosotros con el stock que teníamos, ya en el mes de octubre nos dimos cuenta de lo que iba a pasar, hubiéramos tenido que cerrar en enero. Entonces fuimos a un cuerpo, reducimos la paginación, reducimos los suplementos y logramos extender hasta mayo. Pero aparecieron en mayo la solidaridad de otros periódicos, el caso del bloque de prensa colombiano, Andiario, que nos mandó papel y ahora otros periódicos nos están mandando papel. Entonces eso permite no una solución permanente, pero por lo menos una solución puntual con el periódico con el formato que lo tenemos. Pero entonces aparecen otros periódicos con los mismos problemas, porque o sea, eso es para todo el mundo, no es para nosotros nada más. Y bueno, al principio ellos decían que era escasez de divisas, pero en la práctica no es una cuestión discriminatoria, porque última noticia que ahora es del gobierno, le subieron... Abiertamente del gobierno, porque acaba el director que acaban de nombrar, lo nombró Nicolás Maduro, fue quien lo llamó para decirle que iba a ser director de la última noticia. Que estaba antes también. Y ellos le subieron 4.500 toneladas hace un mes a 6.30, o sea, ya es un periódico oficial que está dentro de toda esta cosa del esquema de hegemonía comunicacional y ellos andan pues cerrando medios, adquiriendo medios, todo un esquema para que el espacio del periodismo independiente quede reducido a su mínima expresión. Bueno, era la única manera de cerrar la prensa escrita que no se debe a una permisología, ¿no? Como si pasa con la radio y con la televisión. Claro. Bueno, todavía quedan las redes sociales y internet.
aunque con la modificación de la ley resorte, ellos tienen 2.000 páginas cerradas. No te extraña que mañana te cierren aquí o No, cierren... nosotros tuvimos que abrir otra página de TV oficial porque la otra la bloquearon. Exacto. Y se la pasan saboteando. Lo único que no pueden bloquear son las redes sociales. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, NTN24 se ve por el Twitter de NTN24, que eso no lo pueden bloquear. Pues tiene que bloquear todo Twitter. Exacto. Entonces, a través del Twitter uno ve las cosas. Bueno, no han podido en Cuba. No han podido. Imagínate en Venezuela, ¿no? Miguel Enrique, ¿tú qué crees que es lo más factible que venga en el país? Porque un proceso de elecciones pronto no. ¿Tú crees en un gobierno de transición? ¿En qué crees tú? Porque restablecer el país no es fácil, ¿no? No es que cualquier candidato que se lance gane las elecciones. ¿Qué le viene a Venezuela? Bueno, todos los procesos en los cuales un régimen autoritario lo tumba a la gente, hay un periodo de un régimen de transición que tiene como objetivo reconstruir las instituciones y planificar con un registro electoral decente unas elecciones en el menor plazo posible. Eso es lo que ha ocurrido siempre, ocurrió con Larrazábal, ocurrió con todos estos gobiernos latinoamericanos de grandes dictaduras, y bueno, en una situación similar en Venezuela ocurriría lo mismo, que es una transición para hacer unas elecciones transparentes, que es lo que no tenemos hoy en día, nada es transparente. Ahora, ¿tú crees, fíjate, yo creo mucho en una comisión de la verdad, como la que hubo en Perú, ¿no? En Perú hubo una reconciliación nacional, Miguel Enrique, porque hubo una comisión de la verdad que le llegó a la verdad, valga la redundancia, de dónde estaba el dinero, de quiénes habían robado, de quiénes eran los testaferros, etcétera. ¿Tú crees que eso se puede hacer en Venezuela? Porque hay gente que tiene el criterio y la teoría de que de los puentes de plata, es decir, de olvidar lo que pasó y comenzar de cero. Bueno, no, eso es un poco complicado porque muchos de los flujos de dinero que tienen que ver con dineros mal habidos pasan por unos mecanismos donde hay vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo, etcétera. Entonces, esa parte no la pueden obviar. Exacto. Porque ahí entra la justicia internacional. Es un problema globalizado. Quizás un tipo que hizo una carretera y se le dieron una comisión, bueno, ya se puede decir otra cosa. Pero en la práctica, cualquier sistema que venga va a montar un sistema judicial que tiene que demostrar las cosas. Pero por encima de eso está el tema globalizado, narcotráfico y terrorismo, etcétera, etcétera, donde hay unas vinculaciones muy estrechas entre personeros del gobierno y esos sectores. ¿Y tú crees que sí sea posible en una Venezuela que siempre ha olvidado el pasado, Miguel Enrique, que sí haya? Porque yo creo que la gente no va a creer más nunca si no se hace esto, si no se aplica justicia para estos crímenes. Hay cosas que tienen que aplicarle justicia, porque sobrepasa los límites de Venezuela. Muchos de estos personeros del gobierno no pueden ir a Aruba porque tienen miedo que los agarre la DEA. O sea, están marcados por otros. No es la época de Pérez Jiménez, donde alguien se llevaba una maleta de dinero. Hoy en día no es que te lleve una maleta de dinero, sino tienes dónde depositarla, o cuál es el origen de los fondos. Es una cosa internacional. Después del 11 de septiembre todo cambió. Y después de que se ha modernizado toda la cuestión del narcotráfico, el flujo de recursos del narcotráfico, es mucho más complicado en el mundo actual esconder, ocultar y cubrir esas cosas. Así es. ¿No? Bueno, gracias por haber estado aquí, Miguel. Hace tiempo que no nos veíamos. Ojalá que la próxima vez sea en Venezuela, ¿viste? Seguro. Ojalá sea así. Ojalá la próxima entrevista la hagamos allá. Bueno, gracias por haber estado aquí y ojalá que todas estas cosas que hablamos aquí, que hablan de un fin y que hablan de una reconciliación y que hablan de una restitución de las instituciones en el país se dé realmente. Bueno, yo creo que sí. Amén. El mundo va por allá. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo y con la Lupe, que está aquí ya con nosotros, María Casemprún. Regresamos con Cuéntamelo Todo y bueno, yo no suelo hacer estas entrevistas livianas, sino los viernes y el último segmento de los viernes, pero María Casemprún se merecía y merecíamos tenerla aquí en Cuéntamelo Todo. Gracias por estar aquí, María. No, gracias a ti por esta invitación.
Mariaca ahora es La Lupe se presenta aquí, ya estuvo en Venezuela, pero ahora se presenta aquí en Miami este fin de semana, del 23 al 25, ¿no? Y La Lupe es Mariaca, ustedes la vieron en Venezuela y ahora los venezolanos que vivimos aquí vamos a tener la oportunidad de tenerla. Qué bueno, además lo que está pasando, Mariaca, aquí en esta ciudad, porque, y eso lo hemos traído los venezolanos, el teatro, la cultura, el teatro, el microteatro, todos los teatros. Y yo creo que se va a poner mejor la cosa, porque hay una necesidad ya. O sea, hay un público en Caracas ya habituado al teatro. A todo tipo de teatro además, no solamente el teatro comercial, sino a las obras de texto. Entonces para nosotros es una buena noticia porque, bueno, somos libres de hacer muchos proyectos. Así es, y nosotros estamos felices de que los que no podemos ir a Venezuela a verlo, pues, tenemos... como un pedacito de lo que se está haciendo allá, claro. Es. Cuéntame por qué La Lupe, Mariaca. Mira, yo no sé, porque yo no me planteé este personaje nunca en mi vida. Realmente esto vino por una propuesta de Gabriel Díaz, que es el director, que es venezolano, pero tiene 15 años viviendo en Alemania. Y él se le ocurrió regresar a su país a hacer teatro y bueno, una historia sobre La Lupe, pero entonces tenía que buscar una actriz cantante. No estaba al tanto de quiénes eran las actrices cantantes que podían estar por allí, no me conocía y me encontró por internet, por un demo que yo tengo por allí. Y bueno, me lo propuse y yo le dije que si estaba loco, que no tiene nada que ver, que yo no me parecía ni físicamente ni a nivel vocal, pero insistió, me dijo, hay algo que yo siento que tú tienes allí, vamos a hacerlo. Y bueno, junto con la gente de Advanta Producciones, Dayana Piñero, me convencieron y hoy sí digo, menos mal que me convencieron. ¿Qué es lo que más te ha gustado del personaje, de hacerlo? Mira, todo, porque para mí como actriz ha implicado un reto quizás el más importante que yo haya tenido, porque es el personaje más opuesto a mí que yo he trabajado. Vocalmente también tiene sus exigencias porque yo soy una cantante más lírica de origen, más clásica, con una voz como más dulzona, y La Lupe más bien era desgarrada. Sí, súper visceral. Y el trabajo vocal también fue un reto muy grande. Pero su vida en sí misma nos invita a la reflexión. Es una obra que transita, o sea, utiliza las canciones como excusa para contar su biografía. Y es una vida completamente llevada a los límites. Ella pasó de ser alcohólica a drogadicta, pero entonces después de santera a evangélica, de ser famosísima y con todo el dinero del mundo, a terminar muriendo pobre en el anonimato, sola. Y bueno, cómo a veces los límites en la vida, si los tocas, como que no son nada beneficiosos y terminas hundiéndote. Sí, en el microteatro, por cierto, se presentó una obra, el microteatro, para quienes no lo conozcan, son obras de teatro que se presentan aquí, y viene de España el proyecto, efectivamente, son obras muy cortas, con muy poco público, y aquí se hacen en unos contenedores. Unos containers, sí. Exacto, y ahí se presentó, y fue el más exitoso de esa temporada, porque La Lupe es eso, sí, su historia arrastra. Y definitivamente, mira, ese del microteatro no era la historia de La Lupe como tal, sino un personaje que hablaba... un personaje que amaba a La Lupe, pero bueno, ya atrapa, porque además ella pegó tantos temas cuando ella estaba en la cúspide de su carrera, que bueno, la gente los recuerda, y el público venezolano, mucha gente no lo sabe, pero ella viajó mucho a Venezuela, tuvo mucho contacto con el venezolano, y grabó un disco llamado La Lupe y su alma venezolana. Entonces, aparte de eso, fue reina de los carnavales de Caracas en el cuatricentenario, y bueno, visitó muchas veces Venezuela. Entonces hay un culto a La Lupe en Venezuela, sí, que yo misma desconocía, que me sorprendió haciendo las funciones. Ya tenemos un año haciendo la obra. Y siempre lleno. Siempre lleno, nació como una estrella, gracias a Dios. Hablábamos antes Espero que aquí pase igual. Va a pasar. Estábamos hablando antes de entrar al programa de que es un gran reto, porque aquí ya se presentó el espectáculo, y es uno de los espectáculos más vistos y más celebrados aquí en Miami. Sí, lo hizo una actriz llamada Zully Díaz, puertorriqueña, que yo la estuve chequeando además por internet. Y bueno, el espectáculo tiene puntos en común, que es que se cuenta la historia de ella a través de sus canciones. Y bueno, tenía banda en vivo, igual que la tenemos aquí tenemos 5 músicos en vivo. Viajó nada más el director musical y tenemos músicos de aquí de Miami, tenemos un cubano, tenemos un costarricense maravilloso y tenemos 2 venezolanos. Entonces para mí, vengo del ensayo, de hecho, del ensayo general, y estoy contentísima con el resultado. Es una nueva experiencia porque es una Lupe, pero ya con otros músicos.
Entonces me gustaría pasearme por el mundo, Claro, con los conociendo músicos locales, músicos todo con el los tiempo. músicos locales, eso es una maravilla. Un intercambio interesantísimo. ¿Cómo has encontrado? ¿Tú viajas con frecuencia a Miami o no? No es. Sí, sí viajo con frecuencia porque toda mi familia está aquí. Aquí cada vez más venezolanos, me imagino que lo sientes cuando sales, ¿cómo has sentido Miami con respecto a eso? Mira, siempre he venido de unos 10 años para acá porque mis hermanas viven acá, pero de un tiempito para acá es impresionante la cantidad de gente que ya se vino. Y hay mucha solidaridad. Yo he sentido por parte de la gente muchas ganas de ayudarte en lo que sea, muchas ganas en el caso de la Lupe, por ejemplo, mucha gente quiere promocionar el trabajo porque quiere como echarte una mano para Claro. que las cosas salgan bien también por acá. Y bueno, eso es algo bonito. Pero es impresionante que todo lo que se hace, claro, y lo tuyo además que viene con el éxito ya de Venezuela, pero todo lo que traen los venezolanos se llena. Es impresionante. Bueno, eso es bueno. Sí, que se siga haciendo más teatro aquí. Que nos gusta lo nuestro, pero además estamos como extendiéndonos a las otras comunidades, a los cubanos, a los colombianos, así que seguro que te va a ir bien. Vamos a ir un corte y ya regresamos. Estamos con Mariaca Semprún La Lupe, aquí en Cuéntamelo Todo. ¿Viste qué bruta eres? ¿Viste que sí eres bruta? Cuidado, te llega un carrito de helado. Ay, sí, qué dureza. Yo los dejo para que hagan lo suyo. Digo, para que conversen, claro. Si no fueras mi hermana, yo te diría que eres un accidente de la naturaleza. Estamos con Mariaca Semprún, trajo La Lupe para acá, para Miami, 23, 24 y 25 este fin de semana en el Teatro Trail. Me decías que hay un fragmento de la obra que tiene que ver con La Lupe y Venezuela. Claro, porque no podíamos dejarlo pasar. Si íbamos a echar el cuento de su historia y tuvo tanto que ver con Venezuela, pues hay todo un número dedicado a Venezuela, tanto musical como escénico. Ella echa un poco el cuento de cuál fue su viaje, qué fue lo que conoció, cuál fue su impresión que ella recibió de los venezolanos. Fue buena, ¿no? Me imagino. Fue Claro buena. que sí, pero si Se la enamoró, amaban con Se locura. enamoró en Venezuela, ¿no sabes? Ella como que salió y además era un pariente de López Contreras, como que fue. Sí, o era el hijo, o algo por el estilo. Yo vi un artículo una vez y la vieron por ahí, pues. Mira, Mariaca, para que la gente vea, Mariaca canta, me consta que canta. Cántanos algo, aunque sea un pedacito de lo de La Lupe aquí en capela. Bueno, puede ser algo del himno de La Lupe. Yo le llamo el himno porque es ¿Qué te pedí? Y es el tema como más conocido, el que sobre todo los venezolanos conocen. Eso dice algo así. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal comprensión, que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor, que no te di, que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Wow, bueno, ya hice, aquí no hay doblaje en este show, No. Cero doblaje, todo en vivo. Bueno, el gran promotor además de esto es Leonardo Padrón. Leonardo es la pareja de Mariaca. Que por ahí viene el jueves. Y viene el jueves, ¿no? Sí. Bueno, ahí me dijo, tienen que ir porque eso es fabuloso, eso es, qué difícil, es difícil ser la pareja de Leonardo Padrón, me imagino, Mariaca. Bueno, no, ya a estas alturas no me parece Claro, difícil. porque han pasado muchos años, pero qué complicado, un tipo tan intelectual, pero alguien que conoce mucho a Mariaca y que yo conozco mucho y me decía, Mariaca es sumamente culta. Ay, wow, Es pero qué sumamente compromiso. culta. Mariaca es un gran personaje y que está ahora en la vida de Leonardo y es una relación, me imagino que de ir y venir muy buena, ¿no? Pero bueno, maravillosa. Él y yo nos llevamos demasiado bien. Y hay un detalle que es el tema de la diferencia de edad que todo el mundo le llama la atención. Pero somos los mejores compañeros del mundo. La verdad es que yo me siento muy,
afortunada de estar con él. Yo sé que me está viendo. ¿Te está viendo? Sí. Sí que no, tan bello. Bueno, ahí vamos a estar. Yo le prometí a Leonardo además que un grupo del exilio venezolano, nosotros vamos a todas las cosas y mucho más a esto, porque además ustedes son de ese sector del espectáculo, digamos, por decirlo de alguna manera, de la parte cultural e intelectual de Venezuela, que ha estado del lado correcto de la historia, en el sentido de que nunca han abandonado lo que es la verdad. Sí. Lo que es la razón y sobre todo lo que son los ideales y lo que es lo que es el derecho de todo ser humano, que es la libertad, Mariaca. Sí, y luchando desde nuestras trincheras, que es el arte, es lo que hacemos. Pues de alguna forma nuestra lucha es a través del arte. Y yo creo que incluso el espectáculo de La Lupe, y cuando lo vean se van a dar cuenta, llama un poco a la reflexión, invita un poco a la reflexión. La Lupe fue exiliada de Fidel. O sea que también hay un tema político ahí que ocurre. Exactamente. Y por eso es que yo creo que también va a estar full de cubanos eso este día, porque además los cubanos la admiraban muchísimo, ¿no? bueno, es que curiosamente hay una parte de los cubanos, y yo creo que la mitad de los que están aquí no la conocieron, porque ella fue justamente vetada. Cuando ella sale de Cuba, entrando Fidel al poder, Sí. ya hay muchos que no se enteraron de que ella existía, se enteraron aquí, o se enteraron en otros países. O sea, cuando estaban exiliados ya. Pero más la conoce otro público latinoamericano que ellos mismos, y eso es lo curioso. ¿Qué otro personaje, Mariaca, te gustaría hacer? Porque La Lupe va a llegar un momento en que ya La Lupe ya. ¿Qué más te gustaría hacer? Nosotros hemos pensado, porque Ajá. esto ha sido tan chévere que hemos pensado en otro personaje femenino. Una de ellas era Frida Kahlo, pero ya la están haciendo en Caracas, que la Sí. hace Prakriti Maduro. Para mí María Calas, por ejemplo, es un personaje que vale la pena contar. También una vida súper accidentada. Claro, es cantante lírico y de pronto no tiene este gancho latino que tiene La Lupe, pero es muy interesante de contar. Janis Joplin también, hemos pensado en ella, que es maravillosa. Pero bueno, son estilos diferentísimos. Yo tendría que, no sé, cambiarme la garganta y ponerme otra. Bueno, pero yo creo que tú sí lo podrías hacer. Eres suficientemente versátil. Amén. ¿Cómo está este tema de las salidas nocturnas en Venezuela, de las presentaciones de obra, de eso? Bueno, yo lo disfruté mucho en Venezuela. Yo creo que yo disfruté la mejor Caracas del mundo, ¿no? Ahora con la inseguridad, Mariaca, ¿cómo hacen ustedes para presentarse y que la gente no tenga miedo de ir, que cuando Sí. salen a buscar el carro, etcétera? Bueno, los teatros, varios de ellos han tomado una medida que es reprogramar las obras para que sean todas más temprano, para evitar que la gente esté tan tarde en la calle. Ahora, igual la gente está asustada, y eso es una cosa terrible para la industria del espectáculo, para nosotros, porque, bueno, nadie quiere salir de noche porque no quieren por un espectáculo y por desconectarse un rato, sufrir la consecuencia de la inseguridad. Sin embargo, pareciera que vivimos en una sociedad ahorita tan convulsa que hace que la gente igual vaya al teatro. Yo creo que el teatro florece porque es un escape necesario y es un punto de encuentro entre los venezolanos y los caraqueños, pues en este caso. Un desahogo, además, ¿no? Un desahogo, un sitio donde se sienten realmente libres, donde todavía se puede decir lo que uno quiera decir y no tienes a alguien censurándote o cerrándote el telón por algo. Todavía. Y creo que por eso es que las salas siguen llenas. Amén. Y ojalá que así sea, que continúe siendo. Bueno, 23, 24 y 25 en el Teatro Trail. Aquí van a tener a Mariaca Semprún con 5 músicos en vivo. Sí. Gran Música e historia, además. Ahí, como lo ha dicho Mariaca, es actuación, pero también es canto. A pasar un rato. ¿A qué hora es el espectáculo? Mira, viernes y sábados a las 8 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. El domingo a las Las 5. entradas las consiguen en la página del teatro, que es teatrotrail.com. Sí, vamos a dar, de todas maneras, el número de teléfono es 305-443-1009. 305-443-1009. Bueno, todo el mundo aquí ya conoce el Teatro Trail y es bien, además aquí todo es fácil, tú sabes. Aquí tú quieres ir para el teatro, tú te metes en internet, aquí no hay problema para Bueno, nada de eso. Espero por allá, de verdad me encantaría tener esa sala llena como la tuvimos allá y celebrar juntos Así será. el arte y la Pero vida. además tengo entendido que después viene Leonardo con lo suyo también. Claro, que estamos juntos en el desconcierto. En el desconcierto que viene después, Sí. ya esos son los primeros días de junio, ¿no? 6 y 7 de junio que estaremos aquí en Weston y en El Doral. Ahí también vamos a estar. Gracias, Mariaca, por No, haber gracias estado a aquí ti, con nosotros. un gran placer. Gracias. Yo me despido hasta mañana. Estén bien pendientes porque el programa de mañana va a estar muy bueno, el tema de Colombia. Hasta mañana.